verdad de la fe, evidenciada por los caracteres de su credibilidad. Por San Alfonso María de Ligorio. Objeto de la obra. Es la fe, según definición del apóstol, la sustancia de las cosas que esperamos y el argumento de las que no vemos. Llámase sustancia de las cosas que esperamos, por cuanto la fe es el fundamento de la esperanza. Sin fe no cabe esperanza. Añádese ser el fundamento de lo que no nos es manifiesto, porque la fe es evidente en parte y en parte oscura. Es evidente a causa de los caracteres que la ofrecen como muy cierta a nuestra creencia, conforme veremos después. Es oscura a causa de las verdades por ella enseñadas, las cuales son ocultas a nuestros ojos. Andúvese en esto muy conforme con lo que convenía a la honra de Dios y a nuestro provecho. A la honra de Dios convenía conducirnos a la salvación eterna por la senda de la fe, y era un punto de justicia que el hombre sujetara a Dios, no solo la voluntad propia, cautivándola obediente a sus preceptos, sino también la inteligencia, prestando fe a sus palabras. ¿Qué linaje de acatamiento rindiera el hombre a Dios si cifrara su creencia en las cosas que ve o comprende? Honra el hombre a Dios, y hónrale muchísimo creyendo aquello que no ve o que no comprende, y creyéndolo todo por la única razón de ser Dios quien lo dijo. De eso proviene que la fe sea una ciencia tan aventajada a las demás, porque es una ciencia infundida en nosotros por la luz divina que sobrepuja a las luces de la naturaleza humana y de la angelical. Y si bien los objetos de nuestra fe se ocultan a nosotros en la vida presente, son sin embargo tan ciertos que su certeza supera la certidumbre de cuantas cosas vemos con nuestros propios ojos y de todas las verdades conocidas a nuestro entendimiento. Porque las verdades reconocidas no las hemos adquirido sino por el intermedio de los sentidos, que nos engaña frecuentemente, o por medio de la inteligencia que mil veces nos alucina. Mas las verdades de la fe son reveladas por Dios mismo, que no puede engañarse ni engañarnos. Convenía igualmente a nuestro propio bien que las cosas pertenecientes a la fe fuesen veladas a nuestra inteligencia, porque a ser evidentes, la fe dejaría de ser fe y pasaría a ser evidencia, cuya certeza nos viéramos forzados a admitir, y no por elección de nuestro albedrío. Y así es, que al darle nuestro censo, no alcanzaríamos mérito alguno, el cual consiste en creer no necesarias, sino voluntariamente las cosas que superan a nuestra comprensión. Y al contrario, tan evidentes son los caracteres de verdad de nuestra fe, que como decía el gran Pico de la Mirándula, no solo toca en imprudencia, sino que raya en demencia de negarse a abrazarla. Y por eso dispuso con pasmoso orden la providencia divina que por una parte las verdades de la fe fueran oscuras, a fin de que creyéndolas atesoráramos méritos, y que por otra parte los motivos que nos indujeran a creer en ella, como en la única fe verdadera, fuesen evidentes, a fin de que los incrédulos no hallasen excusa para no admitirla. Y dice muy bien a este fin Hugo de San Víctor: Juste et fidelibus pro fide dato premium, et infidelibus pro infidelitate supplicium. De consiguiente, deberes de nosotros católicos dar continuas gracias a Dios por habernos concedido el don inestimable de la verdadera fe, agregándonos al número de los hijos de la Santa Iglesia Católica, y al propio tiempo humillar nuestro espíritu y sujetarlo a las verdades de la fe, como sencillos infantes, según ya advirtió San Pedro. Los misterios de la fe no están en oposición con la razón humana, son tan solo superiores a la misma, y por eso debemos abandonar todo deseo de abarcarlos con nuestra inteligencia, como intentan los soberbios, quienes incapaces de alcanzar su comprensión con los esfuerzos de una inteligencia harto débil, andan perdidos en un laberinto de dificultades de imposible salida. Por esto decía Santa Teresa, que cuanto menos comprendía con la razón natural los misterios divinos, tanta mayor era la intensidad de su fe, por cuya razón complacíase singularmente en no alcanzar a comprenderlos, y, próxima a la muerte, no cesaba de dar gracias a Dios por haberle concedido el don de la fe, habiéndola llamado a ser hija de su iglesia.
Cita. En suma, Señor, oyósela repetir moribunda, yo soy hija de la iglesia, soy hija de la iglesia. Cita. Añadía la propia santa que todos los pecados de los fieles traen origen de la mengua de la fe. Y verdaderamente es así, porque quien lleva continuamente puestos los ojos en las verdades de la fe, en la grandeza de Dios, en el amor que nos tiene, en los beneficios que nos ha prodigado, y señaladamente en la obra de la redención del género humano, en su pasión y en el don del Santísimo Sacramento del altar, quien trae fija siempre la consideración en la muerte por la que ha de pasar, en el juicio divino en que debe presentarse algún día, en la eternidad feliz o desgraciada que le espera, no es posible que viva desviado de Dios. Por esto es de suma importancia renovar a menudo la fe, trayendo a la memoria las máximas eternas, como lo hicieron los santos que alcanzaron por este medio la corona eterna. Movido de estas razones, he querido dar a luz esta obra, en la cual expondré sucintamente los indicios que nos aseguran la certeza de la verdad de nuestra fe, advirtiendo que no deben ser estos motivos los que nos induzcan a creer las verdades enseñadas por la fe, sino la palabra infalible de Dios, que nos reveló esas verdades por el ministerio de la Santa Iglesia Católica, que es el único fundamento sobre el cual debe estribar la creencia de todas las verdades reveladas. Los caracteres que vamos a exponer deben servirnos tan solo para ver y juzgar que la única fe verdadera es aquella que nos es enseñada por la católica Iglesia. Dejo de refutar en esta obra las máximas de los ateos, probándoles la existencia de Dios. Materia es esta de que se trató en la obra escrita contra los materialistas. Establezco solamente aquí, contra estos impíos, la certeza y necesidad de la existencia de Dios, principio eterno, del cual dimana el ser de todas las cosas creadas en el tiempo. De otra suerte, y viniendo a faltar ese principio eterno, carecieran de existencia cuantas cosas fueron creadas en el mundo. Falsa doctrina es recurrir, como las practican los ateos, a la materia eterna, suponiendo que de ella recibieron el ser todas las criaturas. Tan insubsistente sistema llevámosle ya refutado hasta la evidencia en la mencionada obra, pero todavía tocaremos ligeramente este punto en el diálogo que va unido a esta. De poco sirve acogerse a la naturaleza, sosteniendo que todas las cosas son otros tantos efectos de la misma. Respóndaseme si no. O esta naturaleza se halla ajena de inteligencia, y en este caso en una naturaleza ininteligente, no cabe en manera alguna la producción de un orden de cosas tan maravillosamente regularizado, tan adecuado a las cosas creadas en este mundo. Como echamos de ver, supuesto que para establecer semejante orden necesitábase de una sabiduría suma, o dígase por lo contrario, que la naturaleza es una pura inteligencia, pues cabalmente esa naturaleza nosotros decimos que es Dios. Si pues existente para vosotros un Dios, debe existir precisamente una religión, puesto que ese Dios, como Señor y Supremo Hacedor de todas las cosas, exige y con justicia el reconocimiento y la adoración de parte de las criaturas. Veamos pues de indagar cuál de entre todas las religiones es la verdadera, y cuál obtenga tantos caracteres que comprueben su verdad, como nuestra religión católica romana. Entremos pues en el examen de estos caracteres o motivos de verdad de nuestra santa fe. Nota de esta página. Se comenzará por la parte media casi al final sobre el tema del anticristo. Cierra nota. Obedeciendo a los decretos de Urbano VIII, protesto que en todo cuanto en esta obra yo dijere con respecto a revelaciones, milagros y otros sucesos semejantes, no quiero atribuir a mis palabras más que una autoridad puramente humana. Lo mismo debo advertir con respecto al título de santo o bienaventurado, que a veces apropio a ciertas personas, lo cual se limita a hacer la emisión de una simple opinión. Lo contrario debe entenderse con respecto a las cosas y personas
que recibieron de la Santa Sede su cabal aprobación. Disertaciones teológico-morales acerca de la vida eterna. Disertación primera, del juicio particular. En medio de las encontradas opiniones en que se agitan los teólogos acerca de la interpretación que debe darse a este texto, referente al juicio que subsigue a la muerte, pues al paso que lo aplican unos al juicio particular, quieren otros que deba entenderse del juicio universal. No cabe duda que cada uno de nosotros deberá sujetarse después de su muerte a un examen y juicio inmediato. Así consta de lo que dice el Eclesiastés. Antes del fin no llames feliz a nadie, que sólo a su término es conocido el hombre. Palabras que muestran clara y terminantemente que cada persona será juzgada inmediatamente después de su muerte y retribuida según sus obras. Por las palabras facile est, quiso indicarse cuán fácil tarea fuese para el Señor galardonar o castigar en el momento mismo de la muerte a los que fueron fieles o infieles a su doctrina. Muchos fueron los santos padres que expositan el texto que se refiere al juicio particular. Por lo visto, pues queda fuera de duda que además del juicio universal por el cual han de pasar al fin del mundo los ángeles y los hombres, ocurrirá un juicio particular que, llegado el término de la vida humana, señalará a cada hombre el galardón o el castigo a que se haya hecho acreedor. Ya dijo el angélico maestro Santo Tomás, que por lo que respecta al hombre, considerado individualmente, cada cual sufrirá después de la muerte su juicio particular, pero que reputado como miembro de la gran familia humana, será juzgado en común con los demás hombres en el juicio universal. Ni cabe decir que presupuesta la existencia de un juicio particular, viene a ser superfluo el juicio universal, porque el juicio particular se verificará sigilosamente, al paso que, conforme nota San Agustín, instituyóse el juicio universal al efecto de que, celebrándose públicamente, pueda cada hombre venir en conocimiento de la rectitud que caracteriza a los decretos de la divina justicia. Ni obsta tampoco el decir que no es conforme a ella el sujetar a los hombres a duplicado juicio, porque Dios no impondrá pena doble a la misma culpa, ni dará doble recompensa a la misma acción meritoria, sino que el segundo juicio se ceñirá a completar las penas y recompensas que en el primero fueran demediadas. Y ahí es que tras el primer juicio, los impíos recibirán plenamente el condigno castigo, así como los justos plena recompensa. Castigos y recompensas que se aplicarán al hombre en su alma y en su cuerpo, que como instrumentos adherido al alma y parte del hombre íntegro, exige la justicia que al paso que compartió con ella el placer pecaminoso o el dolor del sufrimiento, participe también de la pena o del placer de la recompensa, y no por otra causa importa que los méritos individuales sufran al fin del mundo nuevo examen y evaluación. Carece, pues, de verosimilitud la doctrina de los que pretenden probar que las almas no recibirán premio en el cielo, ni castigo en el infierno, hasta después de ocurrido el juicio final, pues es dogma de fe, conforme enseña el angélico doctor, que inmediatamente después del trance de la muerte, las almas que se hallen mancilladas de culpa serán arrojadas al infierno, y llevadas a gozar de la gloria eterna las que estén purificadas de toda mancha de culpa. Esa doctrina, que es la de San Agustín, de San Gregorio, del venerable Beda y de otros autores, se halla robustecida por el texto expreso del Evangelio, que al tratar del rico Epulón dice que luego de acaecida su muerte fue a padecer tormentos en el infierno. Y del justo Lázaro, dice el mismo texto que al punto de haber ocurrido su muerte, fue llevado por mano de los ángeles al seno de Abraham. Constántanos, de otra parte, que Jesucristo pendiente de la cruz dijo al buen ladrón: «Odie mecum eris in paradiso». Varias son las preguntas que pueden aquí ocurrir. Preguntas en primer lugar cuál sea el punto preciso y perentorio en que se verifique el juicio particular,
y muchos teólogos responden que coincide con el punto de la muerte, esto es, con la instantánea separación del alma y cuerpo, porque no cabe verificarse antes de esta separación, supuesto que no terminó todavía para el alma el tiempo de mérito o de demérito, ni tampoco pudo acaecer después de efectuada la susodicha separación, porque en cuanto el alma salió del estado de viador y quedó incapacitada de acrecer su pena o su recompensa, cesó todo motivo de diferir el juicio. En concepto de San Buenaventura, el alma no se desprende del cuerpo hasta haber oído la sentencia que se profiere, y desde luego pasa al lugar que le ha sido señalado, bien que la común opinión está conforme en decir que el juicio y el examen particular no se verifican hasta que el alma está separada del cuerpo, en cuyo instante de tiempo el alma es trasladada al lugar que se le tiene destinado y entra en conocimiento de la sentencia que ha recaído sobre sí y de las consecuencias de la misma. Y aunque los santos padres y los teólogos afirman que al pronunciamiento de la sentencia asisten el propio ángel de la guarda como a defensor del alma y el demonio como a fiscal de la misma, el hecho, sin embargo, es instantáneo, o al menos se efectúa con una extremada celeridad, según dice San Agustín. Jesucristo, como a perfecto conocedor que es su humanidad misma de nuestras obras, no necesita ni de tiempo para discutir las pruebas, ni de testigos para esclarecerlos. Fuera de que cada uno de nosotros, por un especial efecto de la voluntad divina, verá de golpe en el momento mismo de la sentencia las acciones buenas o malas que haya ejecutado, conforme lo dice también San Agustín en el lugar citado, y San Lorenzo Giustiniani. Se adelanta a decir que suelen los demonios llevar engañados a los hombres con darles a entender que están condenados a las penas del infierno y que para ellos no hay remisión. Pero baste advertir a estos tales que no es de decir que persona alguna esté condenada o salvada antes de la muerte, porque solamente después de acaecida ésta será pronunciada la sentencia por el Señor, según los méritos o culpas respectivas. Pregúntase en segundo lugar, ¿en qué paraje sufrirá el alma este juicio particular? Si conforme llevamos dicho ocurre la pronunciación de la sentencia inmediatamente después de verificada la separación del alma y del cuerpo, es común opinión de los doctos que el juicio se verificará allí en donde yacerá el cuerpo del difunto, sin que sea trasladado a otro lugar. Pero replican, ¿acaso es el juez quien se presenta al reo, o no es más bien el reo conducido ante el juez? A esta objeción responde Santo Tomás, diciendo que si de otra suerte se ejecutara el juicio, menester fuera que las almas comparecieran en el cielo antes de ser proferida la sentencia, porque en el cielo es en donde está sentado Jesucristo, y no como quiera, sino las almas mismas de los que debieran ser condenados, opinión que es de todo punto falsa. Llevan otros más adelante la suya y afirman que las almas sufren el juicio en el lugar respectivo, a que no tardarán a ser destinadas, en el cielo, en el infierno o en el purgatorio. Pero este dictamen adolece del mismo vicio que el primero, de que ya hemos hablado, porque en esta hipótesis la aplicación de la sentencia precediera a su fulminación, siendo así que exige el orden que la sentencia proceda a su aplicación y que el alma no sea conducida a un lugar especial hasta tanto que este lugar haya sido determinado por la sentencia misma. ¿En qué lugar, pues, pronunciará la sentencia? La contestación a esta pregunta depende de la certidumbre que tengamos acerca de quién deberá ser juez del juicio particular. Ciertos teólogos sostienen que Jesucristo delega esta facultad a los ángeles, mas esta opinión cuenta con escaso número de partidarios. La más común insiste en que Jesucristo es el juez único y exclusivo de las almas, conforme del expresado texto se desprende. Pero no está ahí el punto de la dificultad. Lo que mayor duda ofrece
es investigar si la facultad de juzgar a los hombres pertenece a Jesucristo como a hombre o como a Dios. Santo Tomás, y con él la mayor parte de los teólogos, opinan que antes de la venida de Jesucristo, el juicio particular se hacía por el Verbo mismo como Verbo, es decir, como Dios. Ni cabía que fuese de otro modo, puesto que Jesús no adquirió el poder de juzgar en cuanto hombre, sino mediante la encarnación del Verbo, como enseña Santo Tomás. Circunscríbese, pues, la cuestión a los tiempos posteriores a la encarnación, y esta dificultad parece queda completamente zanjada con las siguientes palabras del doctor Angélico: Sigitur auctoritas judicandi attribuitur patri, quantum est principium filii, sed ipsa ratio judici attribuitur filio, quis est sapientia patris. El Padre juzga todas las cosas por medio de su Hijo, que es la sabiduría misma del Padre. Que por lo que toca al juicio universal, no cabe duda alguna que Jesucristo será juez en cuanto hombre. Afírmalo el propio santo con estas palabras: aunque la autoridad de juzgar está depositada en Dios, sin embargo, como Dios instituyó a Jesucristo por cabeza de la Iglesia, a Jesucristo es, y en su naturaleza humana, a quien corresponde el derecho de juzgar a los hombres. Pero queda en pie la cuestión acerca del juicio particular, a saber, si Jesucristo ejerce la facultad de juzgar como hijo del hombre o como hijo de Dios. El cardenal Gotti casi coincidiera con la opinión de Santo Tomás, proponiendo a creer que en esta circunstancia Jesucristo opera como Dios. Mas el padre Juárez dice que el dictamen que los teólogos tienen por más probable en esta materia es el de que a Jesucristo, en cuanto a hombre, se le revistió del poder de juzgar a los demás hombres, y funda su opinión en este texto: qui ipse est, qui constitutus est, a Deo Judex vivorum et mortuorum. Hechos de los Apóstoles 1:42. Es evidente, dice Suárez, que el sentido de estas palabras debe aplicarse a Jesús, hecho hombre, y en verdad que la palabra constitutus parece que lleva determinadamente este sentido. Es de notar, sin embargo, que la facultad de juzgar no fue concedida a Jesús, sino por mera delegación, pues el originario poder de juzgar y de aplicar las recompensas y los castigos es atributo que pertenece incontrovertiblemente a Dios. Fuera de esto, todos los teólogos andan conformes en decir que aunque el juez del juicio particular sea Jesucristo como Hijo del Hombre, no debemos creer, sin embargo, que descienda del cielo para ejercer las funciones de tal, suposición que nos induciría a decir que va con incesante afán de un lugar a otro de la tierra para atender al juicio de cada hombre que acierta a fallecer. Por lo que, al decirse en la Sagrada Escritura y en los santos padres que Jesucristo vendrá a juzgarnos en el momento mismo de la muerte, debe entenderse que vendrá intelectual, no localmente, pero que las almas verán mentalmente a Jesucristo, como si en realidad estuviese allí presente. Y nos es posible imaginar que las almas vayan a ser juzgadas ante el trono de Jesucristo, que está en el cielo, porque desdorará la santidad del lugar el ingreso en él de las almas mancilladas de la culpa, y aun en el caso de que al salir del mundo estuviesen cumplidamente purificadas de toda mancha, no por eso tuvieran acceso en el cielo, hasta después de proferida la sentencia. La significación, pues, que entrañan las palabras de los santos padres al decir que las almas comparecen en el juicio particular ante el trono de Dios, es de que se presentan mentalmente en él. Añaden los teólogos que la sentencia no será proferida por Jesucristo vocalmente, es decir, de modo que suene su voz, sino en espíritu, conforme será también manifestada espiritualmente a las almas. Porque como éstas, al estar separadas del cuerpo, son meros espíritus, parece más adecuado y natural que la sentencia lo sea comunicada mental e instantáneamente
después de pronunciada en espíritu. De este supuesto sacristio con Santo Tomás y otros, la consecuencia de que Jesucristo, por su virtud divina, inspirará en la mente de los que hayan sido juzgados la sentencia que le haya cabido con respecto al castigo o al premio. Lo propio enseña el sabio doctor, el padre Liberio de Jesús. Ved ahí, pues, el término que todos nosotros debemos alcanzar. Llegará día en que compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, en el cual serán examinadas todas nuestras acciones buenas y malas, y recaerá inmediatamente sobre ellas la sentencia conforme a sus méritos. Cita. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. 2 Corintios 5:10. Súplica. Jesús mío, vos seréis algún día mi juez, y yo no quiero aguardar el trance de la muerte para comparecer ante vuestro tribunal. Ahora mismo me presento a vos como un reo que se confiesa merecedor de las penas del infierno. Pero yo acudo no ante el trono de vuestra justicia, desde cuya eminencia juzgáis a los que mueren, sino ante el de vuestra misericordia, al pie de esa cruz en que moristeis por mi amor, y por los méritos de la sangre preciosa que entre atroces tormentos en ella derramasteis. Espero me concederéis el perdón de haber menospreciado tantas veces vuestra gracia y vuestro amor. Vos habéis derramado sobre mi persona tan repetidos favores en vez de imponerme los castigos merecidos por mis culpas, que concibo la esperanza de haber obtenido mi perdón. Mas si no lo hubiese obtenido todavía, yo os suplico, oh amado Redentor mío, que me perdonéis antes de que vengáis a juzgarme. Yo me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido, y al recuerdo de los ultrajes que contra vuestra infinita bondad he cometido, quisiera morir de dolor. Espero alcanzar el perdón por los méritos de la sangre misma que derramasteis para poder perdonar. Pero, Señor, no me basta el perdón de mis pecados. Yo os amo y deseo entregarme completamente a vos. Y este deseo no proviene de mí, sino que es pura dádiva de vuestro amor. No me privéis de ello, Señor. Antes bien, aumentadle. Os lo pido en vuestro propio nombre, porque según vuestras promesas, siquid petieritis in nomine meo ac faciem. En vuestro nombre, pues, acudo a invocaros. Haced, Señor, que de hoy en adelante renuncie a todas las criaturas, para no amar a otra más que a vos, que sois mi bien supremo. Vos podéis concederme esta gracia, vos lo queréis. No permitáis, pues, que yo me oponga a ella. Yo pongo mi confianza en vuestros méritos y también en vuestra intercesión. Oh María, Madre de Dios, rogad a Jesús por mí, que yo de ser vuestro servidor me glorío, y vos os complacéis en convertir de pecador en santo a aquel que es siervo vuestro, y ya que tantas veces habéis obrado estas conversiones, yo espero que no os desdeñaréis de obrarla también en mí. Así sea. Disertación segunda. Del purgatorio. Quien comenzó a negar la existencia del purgatorio fue Arrio, por los años del 304. Siguiéronle después otros herejes tales como los valdeses y Juan Hus, y posteriormente Lutero, quien en cierto pasaje concluyó por admitirla, aunque con la cortapisa, bien que falsa, de que su existencia no podía probarse por la autoridad de la Escritura. Calvino, en su libro de la Instrucción, la niega rotundamente y llega a llamarla Commentum Diaboli, invención diabólica. Pero nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, afirma en el Concilio de Trento que hay un purgatorio y que su existencia resulta probada por la Escritura misma. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 12, se leen las siguientes palabras. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.
Está además escrito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 26. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Existe, pues, en otra vida un lugar especial del cual es permitido salir después de haber satisfecho las deudas contraídas con la justicia divina y de haber expiado hasta el pecado más tenue, tal como la culpa venial, que no mereciendo ser castigada con las penas del infierno, pues el que las ha cometido no deja por su causa de ser siervo de Dios. Ataja, sin embargo, la entrada en la patria celestial, en donde no tiene ingreso la más ligera mancilla. El purgatorio, pues, es el lugar en donde se purificará de todas esas manchas. En otro pasaje del mismo evangelista, capítulo 12, versículo 32, se lee que a quien blasfemare contra el Espíritu Santo, non remitetur ei neque in hoc seculo, neque in futuro, sobre cuyo texto dice San Gregorio que de levibus culpis esse purgatorius ignis credendus est. La verdad del purgatorio quedó ya sentada antes de la declaración del Concilio Tridentino, en el segundo Concilio de León, en que se estatuyó animam credimus penis purgatoris puniri, y en las actas del de Florencia se lee animas purgari post mortem. Quien desea esclarecerse más acerca de este punto, consulte el libro que con el título de Ópera Dogmática escribe acerca del Concilio de Trento, en el cual hallará extensamente discutida la materia y refutadas todas las objeciones que oponen los herejes. De las penas del purgatorio. Al tratar de las penas del purgatorio, cumple decir que la mayor gravedad de las que sufren las ánimas piadosas que, aunque encerradas en aquellas prisiones, aman intensamente a Dios, consiste en verse separadas de su esposo sin poder contemplarle cara a cara. Graves son, sin duda, las otras penas que ellas padecen, pero en extremo ligeras comparadas con la pesadumbre de esta privación. Holgáranse las ánimas de pasar por otros suplicios 1000 veces más atroces, con tal que lograsen disfrutar de la presencia de Dios. Por lo que hace a la naturaleza de las penas que en el purgatorio se padecen, sienta Santo Tomás, que cada pena corporal del purgatorio excedit maximam penam huius vitae. Y añade San Agustín que el fuego del purgatorio causa más dolor que cuantos tormentos puedan padecerse en la tierra. Con todo, San Buenaventura no se aviene con la opinión de que cada pena del purgatorio sobrepuja a cuantas quepa padecerse en esta vida, porque si bien en aquel lugar lastima la pena inmensa de carecer de la vista de Dios, mitígase sin embargo su acervidad por la certidumbre de ir en breve a gozar de ella, por manera que a medida que se acerca el momento de su logro, mengua la vehemencia del dolor. Dudan muchas personas si en el purgatorio existe pena de fuego. El cardenal Gotti está por la afirmativa y funda su opinión en el siguiente texto de San Pablo, 1 Corintios 3:13. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Luego en el versículo 15. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. De cuyo texto parece que resalta la prueba de la existencia del fuego en el purgatorio. Sin embargo, los griegos con San Juan Crisóstomo dan a la palabra fuego la significación del lugar lleno de lobreguez y de tristeza, opinión que no vacilaron en sostener ante el Concilio de Florencia. Mas el cardenal Gotti sale en apoyo de la doctrina de los latinos, sosteniendo que ella es en general y de todo punto verosímil, añadiendo no ser del caso desviarnos de ella por ningún estilo, porque dado que hay en el purgatorio ciertos lugares henchidos de dolor y de tinieblas,
No cabe abandonar el sentido recto de la palabra fuego, que empleó San Pablo tal como le comprendieron San Agustín, San Gregorio, San Bernardo y otros. Y concluye diciendo que conforme a la regla común, a no compelirnos a ello la necesidad, no debemos separarnos de atribuir a las palabras su sentido literal. San Belarmino prueba que esta es la opinión común de los teólogos, y lo propio asegura Estio, añadiendo que la Iglesia por esta razón en el canon pide refrigerio por las ánimas, contra ardorem ignis. Añádese que los griegos mismos al concluir la sesión 25 del citado concilio de Florencia, acogieron la opinión de los latinos y se expresaron en estos términos: quod vero deigne purgatorio dicitis, hoc essiam accepimus. Cierto escritor docto en un libro titulado Animadversiones contra Ant Genuens dice que casi todos los griegos actuales coinciden en este dictamen como los latinos conformes de ver en Alacio y en sus rituales, y en que ruegan ut anime a purgatoris ignibus liberentur. Dice Santo Tomás que los demonios afligirán con su presencia las benditas ánimas del purgatorio, mas no las molestarán con tormento alguno, porque injusto fuera que unas ánimas que alcanzaron cumplido triunfo de su enemigo estuviesen sujetas a ser atormentadas por él, al modo como Dios permitió lo fuera Job en esta vida, lugar de combate, mas el purgatorio no es lugar de combate sino de expiación. Al decir de Domingo de Soto, la clemencia divina no sufre que estas ánimas, que son amigas de Dios, estén de él separadas más allá de 10 años. Pero esta opinión, lejos de hallar acogida, fue en su proposición 43, que estaba concebida en estos términos, condenada por el Papa Alejandro VII. Más natural fuera la idea dice Estio, y otros muchos autores con él, de que las penas del purgatorio se dilatan mucho más allá del tiempo de 10 años. San Agustín afirma que muchas son las ánimas que no alcanzarán plena remisión de sus pecados hasta el juicio final. En sentir del cardenal Gotti, a proporción que irá acercándose al término de la pena, menguará la tristeza que sienten las ánimas por hallarse separadas de Dios. Y en cuanto a la pena de sentido, dice San Bernardo en la vida de San Malaquías, que acertando a rogar este santo por su hermana, notó que iba disminuyéndose de día en día, hasta tanto que vio como el ánima de su hermana iba a unirse con Dios. Por lo demás, está fuera de duda que las ánimas detenidas en el purgatorio padecen graves penas, pero las llevan con tan señalada resignación como paciencia y mansedumbre. Dormion in somno pacis, se lee en el canon de la misa. El amor que tienen a Dios se muestra con todas sus fuerzas, se derrama en continuos actos de caridad, o por mejor decir, en un acto continuo de caridad ardiente, según dice Santo Tomás. Cita, porque como ellas poseen el tesoro de una caridad perfecta, es virtud no puede estar ociosa en una ánima separada del cuerpo, único obstáculo que se cruzara en la expansión de semejantes actos de amor. Ni el rigor mismo de los tormentos, obrando sobre los órganos corporales, puede afectar al ánima, de la cual se halla el cuerpo separado. En cuanto al paraje que ocupa el purgatorio, dice Estio y Santo Tomás, que según el común sentir de los doctores, al cual añade el santo non est temere resistendum, se halla el purgatorio en las entrañas de la tierra, harto desviado de las puertas del infierno, pero no a tal distancia que no quepa formar conjeturas acerca del intervalo que entre ambos lugares promedia. Tal es, según explica Estio, el dictamen de San Gregorio que prohija la escuela. Imaginan ciertas personas que algunas ánimas se hallan condenadas en el purgatorio a padecer tormentos tan exquisitos que llegan a creerse condenadas. Pero esta suposición no cabe en lo verosímil, pues supuesto que las almas de los condenados padecen afectos harto distintos
de los que experimentan las que están seguras de su salvación. Sostienen otros que ciertas ánimas andan perplejas acerca del porvenir que les espera, hasta que han alcanzado su completa purificación. Esta es la opinión de Lutero, y causa maravilla el ver que este mismo Lutero, acérrimo defensor de la certidumbre de la salvación en aquellos cristianos que obtienen de la misma una fe ardiente, sostenga en las ánimas que se están purificando la existencia de semejante duda. Esta proposición, que es la 38 de Lutero, fue condenada por el Papa León X. Ello es cierto que todas las ánimas que están en el purgatorio no abrigan duda alguna acerca de su salvación eterna, como que salieron de esta vida en estado de gracia, quedaron plenamente aseguradas de su salvación al pasar por el juicio particular. Así lo afirma San Cipriano y San Agustín, y añaden ser este un punto de fe católica. A más de que fácil fuera a esas ánimas adquirir esta saludable certidumbre, al observar que la paz interior de que disfrutan y la inalterable resignación con que sufren las penas a que están sujetas, el amor de que arden para con su Dios, les promete franquearles la entrada al reino eterno y les presta esperanza de gozar presto de la divina presencia. Y de otra parte, ellas no ignoran que los condenados ni pueden amar a Dios, ni tienen esperanzas de gozar jamás de su presencia. De ahí es que en el canon de la misa se dicen estas palabras, conceptos que fueran inaplicables a aquellas ánimas que de su propia salvación estuvieron dudosas. De los sufragios por los difuntos. El Santo Concilio de Trento, en la sesión 25, declaró lo siguiente: cum catholica ecclesia in hoc synodo docuerit purgatorium esse animasque illic detentas fidelium suffragis potissimum vere altari sacrificio iubari, etc. La razón capital en que Santo Tomás funda el valor de estos sufragios procede de la comunión de los santos y de la unión que enlaza a la iglesia militante con las iglesias purificante y triunfante. Y este fundamento facilita la probabilidad de otra opinión, cual es la de que los bienaventurados pueden elevar a Dios sus súplicas por las ánimas del purgatorio, que es la opinión del propio doctor Angélico, opuesta a la de Domingo Soto, pues como dice el apóstol, los bienaventurados forman un solo cuerpo. Y en fuerza de esta mutua relación se auxilian recíprocamente, solícitos como andan los santos en dirigir sus súplicas por los vivos, no dejan de rogar por esas ánimas afligidas. Y si viniere alguien diciendo que los santos no pueden acrecentar sus propios méritos, responderemos con Santo Tomás, que si bien los santos no pueden acrecentar los méritos propios, pueden no obstante atesorar méritos en pro de otras personas. Por esto la iglesia militante, al hacer la recomendación del alma, implora el auxilio de los ángeles y de los santos en favor de la misma. Ni menos cabe decir que las obras meritorias peculiares de uno no refluyan en pro de otro para alcanzar la gloria, cuyo galardón no puede conseguirse sino por méritos propios. Porque, asegura Santo Tomás, que en virtud de la comunión que la caridad establece entre los miembros del cuerpo de la Iglesia, las obras de los santos son provechosas a los demás y obtienen mutua reciprocidad. Mas la doctrina que sientan ciertas personas, sosteniendo que antes del juicio final cabe socorrer con sufragios a los condenados si estuvieron iluminados por los destellos de la fe y recibieron durante su vida los sacramentos, Santo Tomás la refuta victoriosamente. Pregúntase todavía si cabe posibilidad en que las ánimas del purgatorio intercedan por los vivos. Hay quien niega esta posibilidad sacando a luz las siguientes palabras de Santo Tomás, por cuya razón dice Antonio de Génova que es vulgar preocupación en los vivos el invocar el auxilio de las ánimas del purgatorio, pero no cabe en razón el llamar abuso a esta práctica. El cardenal Gotti
gran partidario de las doctrinas de Santo Tomás, afirma que la comunión o opinión está contrapuesta con la interpretación de Antonio de Génova, y este común sentir obtiene en su favor las autoridades de Belarmino, Silvio, Estio, Lesio, Valenza, Gabriel Suárez Medina y varios otros. Y también la contemplamos nosotros como el más probable. A más de que, como observa muy bien el cardenal Gotti con Silvio, el doctor Angélico no contradice la opinión común, puesto que no deniega poder a las ánimas del purgatorio para que intercedan por los vivos, ni que éstos dejen de recibir auxilios de sus ruegos. Insiste así en decir que con respecto a las penas que padecen, se hallan en un estado inferior al nuestro, que nos le incita a dirigir súplicas, pero media gran diferencia entre no estar en estado de rogar y no rogar absolutamente. Y aunque ellas no alcancen a causa del estado en que se hallan gracia alguna para los demás, persuadidas sin embargo del amor que Dios les profesa. Piadosamente es de creer que por especial permisión de Dios alcanzan a entender las súplicas que por ellas dirigimos al Señor, y como ellas rebosen de caridad, enderezan también sus ruegos al cielo en favor nuestro. Leemos en la vida de Santa Catalina de Bolonia que cuando la santa deseaba obtener alguna gracia especial, dirigía sus súplicas a las ánimas del purgatorio, y presto recibía el consuelo deseado, y añadía que por este conducto había logrado alcanzar ciertos favores que no le habían sido concedidos por intercesión de los santos. Muchos son los ejemplos de hechos semejantes que nos ofrece la historia. Hablando San Agustín de cuán ajenos estén los difuntos de los sucesos que acaecen acá en la tierra, dice que bien pueden mostrárselos los ángeles mismos. Y el padre Consina, en medio de cierta perplejidad que le molesta, coincide con nosotros en decir que esta opinión cuenta en su apoyo con la autoridad de teólogos eminentes, entre los cuales es de notar el doctor Estio, quien lo defiende sin restricción alguna. Entremos ahora, para completar esta disertación, a decir algunas palabras acerca de la cuestión que se ventila en una obra del célebre carmelitano descalzo, Padre Liberio de Jesús. Pregunta este religioso si las ánimas del purgatorio salen en ciertas ocasiones de sus encierros y aparecen a los vivientes bajo cierta forma determinada. Su respuesta está por la afirmativa y se funda en la reflexión de que no hay óbice alguno que contraste a tales apariciones, como Dios venga en permitirlas y dispense a las ánimas de permanecer continuamente encerradas en aquel lugar, destinado a su purificación. Pruébalo en segundo lugar, aduciendo multitud de datos afirmativos de su proposición, sacados de autores de gran nota. San Gregorio el Magno afirma que cierto hombre llamado Pascasio se apareció una vez a San Germano, y en el capítulo 55 trata de otra aparición análoga. Refiere San Pedro Damiano que San Severino, obispo de Colonia, se apareció a un clérigo de su iglesia y le manifestó cómo se hallaba padeciendo en el purgatorio por haber rezado por la mañana y a la vez todas las horas canónicas del día. También San Bernardo, en la vida de San Malaquías, asegura que a este santo se le manifestó varias veces su hermana que estaba en el purgatorio, y por última vez se le dejó ver libertada ya de sus penas por el sacrificio del altar. Escribe Guillermo en la vida de San Bernardo que a este santo se le apareció instantáneamente un monje a quien sus oraciones habían sacado del purgatorio. Cítanse además otros ejemplos en Beda, Blosio, en las revelaciones de Santa Brígida y en otros varios autores. Pero suele replicarse diciendo que gran parte de esas pretendidas apariciones son notoriamente falsas. A esta objeción responde San Agustín que fuera una temeridad estupenda negar rotundamente todas las apariciones, puesto que se agolpan a probar la certidumbre de algunas de ellas los testimonios de muchos hombres sabios y santos. Dios, añade el santo, no permitiría que en materia tan trascendental cayesen en error los doctores de la Iglesia y quedasen envueltos en él cuando aducen el testimonio de esa clase de apariciones,
para confirmar los misterios de la fe, los de la resurrección, los de la inmortalidad del alma, los de los castigos y recompensas de la vida futura. Súplica, Señor, yo me confieso 1000 veces deudor de vuestra justicia divina, y conozco que todas las penas de este mundo no alcanzan a castigar suficientemente mis delitos. Sin embargo, yo no me atrevo a suplicaros que me relevéis de las penas del purgatorio. Y aunque vehementes sean mis deseos de ir a gozar presto con vos de la patria celestial, en donde pueda amaros con el amor más intenso, justo es que el fuego saludable del purgatorio me acrisole de toda la inmundicia que me rodea. Pero sabed, Dios mío, que las penas del purgatorio no me espantan, porque en el purgatorio no estaré expuesto a perderos, y podré amaros con toda la intensidad de mi amor. Lo que me aterroriza es el infierno, porque allí no me será dado poderos amar, sino aborreceros y acarrearme de vos vuestro odio. Libradme, Señor, de este castigo por los méritos de la sangre que con tanto dolor derramasteis por mi causa. Bien sé que mis pecados me hacen indigno de amaros y de merecer vuestro amor, pero la muerte a que os sujetasteis por mi salvación me infunde esperanzas consoladoras de llegar algún día a amaros por toda la eternidad. Oh Jesús mío, dadme valor y confianza. El demonio me molesta con sus sugestiones, diciéndome que después de haber olvidado tantas veces vuestro amor y menospreciado vuestras gracias, no puedo aspirar a la dicha de amaros y de poseer vuestro amor en la patria de los bienaventurados. Pero el recuerdo de vuestra pasión y de las gracias que sobre mi persona derramasteis hacen brotar en mi corazón viva esperanza en medio de las innumerables faltas en que he caído. Yo os amo, Dios mío, y deseo amaros sin cesar. Yo me entrego a vos sin reserva alguna, y si mi confianza en vos no es tan completa como yo quisiera, concedédmela, Señor, en nombre de Jesucristo, Hijo vuestro. María, Madre de mi Dios, puestos tengo en vos mi amor y mi esperanza. Rogad por mí a vuestro Jesús.